En este video tutorial aprenderemos cómo utilizar el lenguaje de modelación Mosel de Express, de FICO Express, para generar el reporte de dualidad. En particular, cuáles son los comandos que requerimos para poderlo formatear, hacer las consultas y determinar la información del problema dual, de un problema de optimización que resolvemos utilizando ExpressMP. Para hacer el análisis de dualidad con Mosel, con Express, con su lenguaje de modelación, es necesario utilizar ciertos comandos y hacer ciertas modificaciones sobre el modelo de optimización para que podamos hacer una consulta más fácil del análisis de dualidad. Por lo tanto, hoy vamos a aprender cómo hacer análisis de dualidad en Mosel Express. Vamos a usar nuevamente el ejemplo de nuestra refinería petrolera, en la que tenemos un par de orígenes, Arauca y Venezuela, desde el que nos abastecemos de crudo de distintas composiciones para abastecer una refinería petrolera que tiene que satisfacer la demanda de gasolina, combustible de avión y lubricante a unos valores. Y ese crudo de Arauca y Venezuela tiene una disponibilidad y unos costos por barril. Vamos a modelamos en este caso de manera abstracta, aprovechando la abstracción que nos permite un lenguaje de modelación algebraico. Entonces tenemos nuestro conjunto de orígenes y nuestro conjunto de productos, un porcentaje de cada producto que se obtiene al refinar un barril dependiendo del origen, un costo dependiendo del origen y una disponibilidad máxima que también depende de ese origen, un requerimiento mínimo de cada producto y nuestra variable de decisión principal, que es la cantidad de petróleo que vamos a refinar de cada uno de los dos orígenes. Nuestra formulación abstracta es bastante compacta. Queremos minimizar el costo total, que es la sumatoria de los costos de abastecimiento o de cada origen, multiplicado por la cantidad que compramos en cada origen, garantizando que satisfacemos el requerimiento de cada uno de esos productos. Para cada uno de los productos decimos que la fracción que es cada producto por lo que refinamos en suma tiene que ser mayor que los requerimientos que nos dieron. Y la disponibilidad de cada origen no puede sobrepasarse, es decir, lo que tengo en cada origen, no puedo pedir más de lo que está disponible en cada origen, y esta es esta segunda restricción. Entonces vamos a ver el modelo de optimización en Express, cómo está modelado. Podemos ver que es casi copiar y pegar esa notación, y luego tenemos el modelo de optimización. Pero lo interesante en este caso ya no es solo resolver, sino que al resolver, aquí a la derecha tenemos no solo la información de la solución óptima, que en este caso es comprar 2.000 en Arauca y 3.500 en Venezuela para un costo de 92.500, sino que también tenemos este reporte de dualidad en texto que es muy útil para conocer las propiedades de la solución óptima que nos acaba de dar. Primero veamos dónde está la solución óptima. Si volvemos a nuestra solución gráfica, bueno, resolvemos, hacemos las declaraciones. Una cosa muy importante es que para generar el reporte de dualidad es necesario que las restricciones estén nombradas. Entonces, aquí que tengo, para cada producto, tengo una restricción que le llamé requerimientos y utilizo este comando de linctr, que lo que dice es voy a escribir una expresión lineal que va a repetirse en cada uno de los productos. Y para la disponibilidad igual, voy a escribir una expresión lineal para los orígenes que se va a llamar disponibilidad. Ahí todavía no la he definido en qué significa, simplemente la declaré para decir la voy a escribir, porque después la voy a escribir y luego voy a hacer consultas sobre su información de dualidad. Aquí está la solución óptima, entonces es en Arauca 2.000 y en Venezuela 3.500, comprar esas cantidades, eso es en este punto. Si vemos eso, entonces estamos con restricciones activas, la restricción verde y azul, que corresponden al requerimiento de gasolina y combustible de avión, y tenemos holguras en las restricciones morada, naranjada y roja, que corresponden a la disponibilidad en Venezuela, en Arauca, y a la cantidad de lubricante que tenemos que suplir. Significa que ahí tenemos holgura. Vamos a ver cómo se generan entonces estos elementos, que son las variables de holgura, variable dual y el lado izquierdo para cada una de esas restricciones, que es el reporte. Entonces, el primero, ¿cómo le pido la holgura? Con el comando, entonces, esa holgura que dice que tenemos, sabemos que tenemos holgura en unas restricciones y en otras no. El comando que me va a ayudar a preguntar por holgura es el comando getSlack. GetSlack viene de slack, es holgura en inglés, y entonces si le digo getSlack, me va a escribir, le digo getSlack gasolina, con cierta información en el código, que ya vamos a ver. Me va a permitir ver este 0 y este 2.500. Para más información, si uno en la ayuda de Express, en la documentación de Express, en línea, pone getSlack, le va a explicar, le va a dar un ejemplo, le va a mostrar las
diferentes variantes que puede tener ese método cuando lo usamos. Y entonces, en adelante, para todos los comandos, revisen la documentación si tienen alguna duda. Entonces, veamos el código que dice get Slack. Entonces, esa línea que acabamos de generar de holgura se obtuvo de la siguiente manera. Luego de haber resuelto, es importante hacerlo después del minimize o el maximize, después del que resuelve. Por aquí, en esta línea dice get Slack disponibilidad. Entonces le digo get Slack y le doy la restricción sobre la que quiero hacer la consulta, pero lo hice sobre un ciclo for all. ¿Por qué sobre un ciclo for all? Porque es para cada uno de los orígenes, dígame la holgura de la restricción de disponibilidad de ese origen. Y aquí arriba algo parecido para los productos get Slack requerimientos J. Entonces, de la restricción J-ésima de requerimiento, dígame la holgura. Y eso fue lo que generó este primer valor en cada una de nuestras restricciones. Ahora veamos el siguiente. Luego de la holgura vendrá la variable dual. Y si uno ya empieza a pensar cómo es mnemotécnicamente, get Slack fue para la holgura, entonces get dual va a ser para la variable dual. Simplemente dice get dual. Otra vez vayan a la documentación de este método para ver cómo cambia. Y en getDual, otra vez pasa lo mismo. Me reporta la variable dual. GetDual, requerimientos J. ¿Qué es getDual, requerimientos J? Deme la variable dual de la restricción J-ésima de los requerimientos de los productos. GetDual, disponibilidad I. Deme la variable dual de la disponibilidad del origen I-ésimo. Y cuando uno separa en disponibilidad igual, el modelador le muestra, mire, le dice, actividad 2000, Slack 7000, dual 0. Esas son las tres cosas que estamos consultando, que aquí estamos viendo en ese recuadro. ¿Cómo las sacamos en un reporte de texto? Con estos comandos. Y ahorita vamos a ver qué significa Slack 7000, dual 0. Eso tiene un significado, el que hemos llamado holgura complementaria. Ahorita vamos a volver sobre eso. Aquí tenemos acceso a una cosa más. Cuando resaltamos la restricción nos dice actividad. ¿A qué se refiere la actividad? Al lado izquierdo. O sea, ¿cuál es el valor del lado izquierdo de la restricción? Una vez uno reemplaza las variables óptimas en ese lado izquierdo. ¿Y cómo se consulta ese lado izquierdo? Con el comando getAct, que es lo que allí llamaban activity. Este 2000 es, yo estoy produciendo 2000 de gasolina. Este 1500 es, estoy produciendo 1500 de combustible de avión. Por ejemplo, aquí en Arauca me estoy gastando 2000 de Arauca. Aquí en Venezuela me estoy gastando 3500 de crudo venezolano. Aquí, por ejemplo, estoy obteniendo 1450 barriles de lubricante. De esa manera, estos son los tres comandos: getSlack, getDual y getAct, los que nos ayudan a encontrar la información o a consultar la información de dualidad en ExpressMP. Ahora bien, hagamos una interpretación de eso que está ocurriendo. Entonces dijimos que estas son las dos restricciones activas. Si esas son las dos restricciones activas, la variable dual me va a decir, en el caso como lo vimos, cuánto cambia la función objetivo si esa restricción se moviera. Pero antes tenemos otro resultado que es el de holgura complementaria. Si una restricción no es activa, entonces no está interviniendo en la solución óptima. En el caso nuestro, la restricción morada, disponibilidad de Venezuela, la restricción naranja de disponibilidad en Arauca o la restricción roja de producción de lubricante tienen holgura. Como tienen holgura, miren que aquí nos dicen, el primer término es la holgura, holgura menos 950, Arauca, holgura 7000, Venezuela, holgura 2500, la multiplicación, holgura por variable dual, lo que hemos llamado holgura complementaria, va a dar 0. Es decir, en las restricciones en las que haya holgura, la variable dual va a ser 0 porque no van a influir en las propiedades o en el valor óptimo que tengo. Y si me cambio un poquito en ellas, no va a pasar nada con esa solución óptima, ni en su base óptima, ni en la función objetivo. Mientras que en esas restricciones que son activas, que son gasolina y combustible de avión, si me muevo ligeramente, como son precisamente las que definen la solución óptima, la función objetivo va a cambiar. Entonces veamos, ya vimos que se cumple holgura complementaria, por ejemplo aquí. En la restricción de gasolina, la holgura es 0, la variable dual es 20. Y ahora vamos a hablar de eso, de la interpretación económica. Si, por ejemplo, me pidieran entonces un barril más de gasolina, uno diría la solución óptima, el costo va a subir en 20 pesos. Vamos a ver qué eso ocurre. Para eso me toca abrir, en este caso, el archivo de datos. Voy a abrir en este caso en un editor de texto. Y para la gasolina voy a pedir 2001. Si pido 2001 barriles, la solución óptima debería
subir en 20 pesos, que fue 92.520. Eso fue lo que subió. Por el contrario, vamos a devolvernos aquí, devolvamos a su valor original el requerimiento de gasolina. Si por el contrario pido 1.499 de combustible de avión, a grabar la variable dual dice 35, entonces debería bajar en 35 esa solución, el costo óptimo, que son 92.500, debería bajarse en 35. Recuerden que es un cambio a la vez, o sea, yo ya devolví el requerimiento de gasolina a su valor original y ahora bajé el requerimiento de combustible de avión. Miren lo que pasó, ya fue 92.475, esos 35 de diferencia, era lo que predecía esta variable dual. Ahora bien, en las que tenemos holgura, miren que como tenemos holgura en Arauca, en Venezuela, la variable dual dice 0, entonces supongamos en uno de ellos. Voy a devolver a 1.500. Y supongamos que ya tengo menos disponibilidad de ese origen, ya no tengo 9.000 en Arauca, sino 8.990, por ejemplo. Mientras no me coma la holgura, esa multiplicación holgura por variable dual va a dar 0, y entonces grabamos y ejecutamos, y miren que dio 92.500, que era lo que predecía la variable dual. La variable dual decía, mientras usted no se gaste la holgura, la variable dual dice 0. Eso significa que como tiene holgura, la solución óptima no va a cambiar si usted modifica el lado derecho de esa restricción. ¿En cuál fue la que modificamos en este caso? La restricción de disponibilidad de Arauca. Para terminar, con esto terminamos entonces cómo generar el reporte de dualidad usando los comandos de Mosel en ExpressMP, getSlack, getDual y getAct. Y con eso, una vez habiendo los consultados, pues los interpretamos para saber que se cumplió holgura complementaria y que nos habla de eso, de las propiedades de la solución óptima, y que las variables duales nos están diciendo cuánto cambiaría el lado derecho si tuviéramos acceso a más o menos de un recurso, o si una demanda se crece o se decrece. Como vimos, aquí no habría que negociar con los proveedores de crudo, ni Venezuela, ni de Arauca, porque tenemos holgura, y eso nos dice que la variable debe ser, usted no se desgaste negociando. Por el contrario, si lograra disminuir los requerimientos de combustible de avión o de gasolina diarios, su costo bajaría en cada producto de manera diferente. Y por el contrario, en el que tiene holgura, que produce más de los 500 de combustible de avión, usted le podrían pedir más todavía de los 500 que le están pidiendo, hasta 1.450, y su costo no va a cambiar porque todavía está obteniendo lubricante de sobra para abastecer esa demanda. Entonces, para repasar y entrenarse en el análisis de dualidad, yo los invito a que hagan ese mismo análisis de dualidad para este caso de fabricación de trofeos, y utilizando los comandos de Mosel obtengan esos análisis de dualidad.